3, 2, 1. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Este día tenemos invitadas muy especiales. Vamos a dialogar con las personas jóvenes que están ahí viendo estos temas, hablando de los temas sobre la agenda de género y que están muy preocupadas. Hoy tenemos chicas, mujeres que se preocupan por las necesidades que tenemos las mujeres y que estoy muy orgullosa de ellas y muy agradecida de que estén en este espacio. Vamos a estar dialogando con María Garza Rangel, que es estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM. Ella se preocupa mucho por el bienestar y el equilibrio entre todas las personas y el ambiente. Ella está muy interesada en los temas de género, al igual que Luisa Díaz González Castelazo, que estudia comunicación y periodismo y está interesada en temas de género también. Isaca Pastor, que ella se preocupa mucho en cuáles son los discursos que compartimos como seres humanos y en cuáles está inmerso el micromachismo normalizados. Es un tema muy interesante. También está acompañándonos Amanda Rodríguez Santillán, que también es estudiante de la Facultad de Derecho y ella participó en el segundo Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México, activista en los temas de género. Y por último tenemos a Sandra Nicole López Ángeles, estudiante también de la Facultad de Derecho, quien estuvo trabajando en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el tema de género y está compartiéndonos algunas reflexiones sobre violencia, las relaciones y sobre todo en particular en temas de relaciones intrapersonales. Ya tenemos aquí una chica que dice, hola, hola chicas, ¿cómo están? Mucho gusto de tenerlas en este espacio, bienvenidas, este es su espacio de reflexión. Este, Quisiera que empezáramos a hablar sobre cómo ven ustedes este movimiento que existe entre las mujeres para unirnos y, y ser solidarias y este pacto de sororidad que tenemos como mujeres, que somos hermanas y caminamos a la vez. No sé si María quiere compartirnos algunas reflexiones sobre este concepto y la importancia que tiene en la actualidad. Sí, yo feliz. Hola, hola a todas. Este, para mí este concepto es la clave para que salgamos adelante, es la clave para que eh, dejemos de un lado la opresión que lleva siglos y que finalmente nos empoderemos, porque creo que, bueno, más bien no creo, pero eso es lo que hace, ¿no? Empoderar a mujeres, unir a mujeres eh, a través de la sororidad podemos ver que no estamos solas y cuando vemos que no estamos solas, sentimos menos miedo, nos sentimos más capaces, nos sentimos más unidas y todo eso es un arma para en contra de aquellas personas que no nos quieren así, ¿no? Porque mientras más unidas y mientras más organizadas y mientras menos división haya, más difícil es controlarnos como grupo. Recuerdo muy bien en secundaria, hasta en preparatoria, cómo nos criticábamos, o sea, yo creo que ustedes también lo vivieron, que nos criticábamos entre nosotras las niñas, a las de un grado arriba, a las de un grado abajo, y tú eres esto y tú eres el otro, o algo pasa con una relación y una relación heteronormada y resulta que el güey te puso el cuerno, pero tú culpas a la niña por zorra, ¿no? Entonces, esos son los tipos de fracciones que son chiquitas, pero van creciendo y van dividiendo. Entonces, a mayor escala, ¿cómo queremos enfrentar a un gobierno feminicida? ¿Cómo queremos enfrentar a una sociedad que nos culpa por ser víctimas? ¿Cómo queremos eh, unir a todo un país cuando ni en la escuela, cuando ni en las relaciones interpersonales nos consideramos amigas y muchas veces ni nos respetamos? No, ahí está la clave, en el respeto y en el reconocernos como seres autónomos, como seres independientes y como seres libres. Y bueno, mi maestra de meditación dijo que no es hay aquel lugar en donde ponemos nuestra atención crece. Entonces, si nosotros seguimos poniendo
nosotras como mujeres y obviamente como comunidad en general, si seguimos poniendo nuestra atención en todos los defectos que podemos tener las mujeres, en toda la competencia que se ha generado, en todo el físico de modelo europeo y de la mujer perfecta que se supone que debemos de conseguir, y además aumentando esta competencia entre nosotras, pues, o sea, no hay manera de que triunfemos y no hay manera, ¿no? Porque solas somos poderosas, obviamente, pero juntas somos invencibles, ¿no? Entonces, para mí eso es la sororidad y de lo que he leído de Marcela Legarde, de muchas personas, eh, pues es eso. Qué importante este tema, y yo quisiera que lo discutiéramos un poquito en los efectos de la protesta. Chicas, yo lo entiendo, y no es exclusivo para María, la que quiera la que quiera participar, pero cómo es importante saber que existen diferentes tipos de feminismo, que ya superamos esa rivalidad que nos han impuesto, que las mujeres que estamos adentro del movimiento ya hemos llevado un proceso de sensibilizarnos a todas las luchas, comprender qué es lo que queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Y que tenemos nichos comunes como mujeres. La doctora Alicia Pérez Duarte una vez nos compartía que el feminismo es vivir la libertad, cada una a la manera que considera que debe vivirla, ¿no? Eso es un concepto de feminismo muy importante, es la capacidad de ejercitar todos tus derechos en todos los espacios y sin ser juzgada, ¿no? Y esto es muy importante trabajarlo. A mí me gustaría ponerlo un poquito en el contexto de la protesta, de cuando critican otros movimientos que dicen, no, es que son movimientos radicales, y es cierto, o sea, son movimientos radicales que tal vez sus nichos de acción, sus repertorios de discursos, son un poco más agresivos y más violentos, pero es porque ellas están en un proceso de sanación diferente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como mujeres que en su mayoría somos abogadas y tenemos una comunicóloga? ¿Qué podemos hacer para decir, bueno, en realidad esos procesos están ahí, pero no hay que juzgarlos, sino acompañarlos y tratar de sanar, ¿no? Juntas. ¿Ustedes cómo creen que este concepto de sororidad nos permita ir integrando pues los repertorios para la acción en la protesta? Es una pregunta para la que no estaban preparadas, pero me gustaría ver sus reacciones. Yo creo que primero es como entender y simpatizar como que todas tenemos una historia diferente, ¿no? O sea, mi feminismo nunca va a ser igual al de otras mujeres y mi historia no es igual a la de otras mujeres. Entonces, yo también considero que se tienen que respetar los espacios, ¿no? Primero, o sea, hay un ejemplo, eh, hay muchas mujeres que todavía en la Ciudad de México, en los vagones exclusivos para mujeres, meten a sus novios o a sus compañeros o a sus amigos, ¿no? Cuando es un espacio de seguridad para nosotras y la mayoría de nosotras. Yo digo que desde ese punto de empatía, es que tienes que comprender que la presencia de un varón o de alguien que asemeje o aparente ser un hombre puede generar una inseguridad y ansiedad. Igual en las protestas, ¿no? Cuando están los espacios para las mujeres nada más, o los espacios para familias, los espacios para madres. Y todo esto se hace con la finalidad de que se tiene que crear un espacio donde todas podamos caminar de una manera segura, protestar y porque también la protesta es una catarsis, ¿no? Y sanar juntas, pero sanar evitando como confrontamientos porque se necesita una armonía en esos espacios. Eso es como yo empezaría con la sororidad. Sí, claro. Y además comprender, yo siempre le digo a los hombres que critican esto, ¿no? Tú no sabes lo que esa chica vivió. Si esa chica no puede tener un hombre a su lado, yo no la puedo obligar. A mí no me causa problemas que un hombre esté a mi lado, pero si a una chica le causa problemas, yo la voy a apoyar y le voy a decir, lo siento, no puedes ir aquí. Ella no quiere a alguien a su lado, lo siento. O sea, y no importa si las personas se sienten excluidas porque ellas están viviendo un proceso de sanación, ¿no? Es muy interesante cómo ir acompañándonos y cobijándonos en todos los aspectos. Ya lo mencionaba María sobre el tema de la competencia, ¿no?
Desde niñas nos dicen, tenemos que ser las más bonitas, las más delgadas, las más, siempre las más inteligentes, las mejores. Y eso puede que sea un refuerzo positivo de ciertas conductas, pero cuando hay tanto discurso de competencia y de siempre estarte exigiendo, llegas al punto donde dices, tengo que ser mejor que las demás personas, ¿no? Y en concreto que las demás mujeres. Y combatir todos estos discursos y darte cuenta que no son discursos propios, que son discursos que te están ahí introduciendo en tu cerebro, es un proceso interesante. Y entonces, cuando salimos de la secundaria, de la preparatoria y llegamos a la universidad y nos damos cuenta de lo maravillosas que son las mujeres, de cómo es los pactos que están haciendo, de cómo se movilizan, inspira, ¿no? Inspira a superar todas estas cosas y de comunicarle a las personas más jóvenes, a las chavitas que están ahí, que no es necesario competir, que todas podemos crecer juntas, ¿no? Hay ahorita unas imágenes muy interesantes de sororidad en contextos electorales, donde una diputada empuja a un aspirante, ¿no? O sea, la jala hacia arriba. Y esos son mensajes muy claros de cómo podemos unirnos. Igual decía Ana, decía María, yo te quiero poner Ana, María, no sé por qué, me identifico contigo. Decía María, unidas somos más fuertes, ¿no? Es cierto, unidas somos invencibles. O sea, y no es que seamos unidas irracionalmente, nos une un proyecto en conjunto y eso es muy, muy, muy interesante. Pero para unirnos, primero tenemos que aprender a dejar de juzgarnos, ¿no? Y esto es muy importante. Yo le quisiera preguntar a Luisa Díaz González Castelazo, ¿qué ella opina sobre el proceso o el trabajo que tienen los medios de comunicación en cuanto a las víctimas, en cuanto a las propias participantes de las protestas, en cuanto a la violencia, ¿no? Cuando una mujer es violentada, ¿qué importancia, qué papel juegan los medios de comunicación en este aspecto? Tú como comunicóloga, ¿qué nos podrías compartir? Muchas gracias. Bueno, pues realmente siento que es un tema muy, muy importante para los medios de comunicación, porque realmente hay una percepción todavía muy arraigada sobre que cuando una mujer es atacada o sufre algún abuso, muchas veces va con las autoridades y la cuestionan. Lo habla en la sociedad y la cuestionan. Entonces, bueno, en este ámbito, hace un año más o menos, hubo una protesta que se volvió muy importante, que fue por todo el mundo, que justamente es la canción de Un violador en tu camino, de las tesis. Y bueno, yo siento que ellas tenían un mensaje muy poderoso, porque una parte de la canción, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eras tú. Esa parte fue algo dramático y fue algo muy importante, porque viajó de Chile a México, a España, a Libia, al Líbano, o sea, fue a muchísimos países, porque realmente es algo que afecta a todas las sociedades, que las mujeres no pueden hablar de lo que les sucede porque vuelven a ser victimizadas. Hay una revictimización. Entonces, pues en este papel sí juegan mucho los medios de comunicación, que a veces hace falta esa perspectiva de género al momento de hablar de las historias. Por un lado, entra la cuestión del morbo, por ejemplo, cuando hay un asesinato, los medios de comunicación no lo abordan con la sensibilidad que debería de tener. O cuestionan incluso, dicen, ay, es que estaba a altas horas de la noche, en este lugar, estaba vestida así. Entonces yo creo que esa es una cuestión en la que los medios tienen que realmente, de forma más consciente, empezar a trabajarla y empezar a cambiarla. Ya se han hecho algunas cosas hacia eso, pero pues todavía falta. Y bueno, creo que eso es lo más importante de lo que quería decir, que realmente el movimiento está tomando fuerza, pero más que nada en las redes sociales, porque ya hay toda una serie de movimientos de las mujeres que, utilizando esto de la sororidad, están alzando la voz y otras mujeres están apoyando. Pero sin embargo, esto todavía no llega como tal a los medios de comunicación tradicionales, sino que se está quedando en las redes. Entonces hace falta todavía como transicionar. Y bueno. Qué importante la reflexión de las comunicólogas y comunicólogos sobre este tema, ¿no? De las personas que conducen programas de televisión. Hace unos días veíamos que una chica en redes sociales denunciaba un hecho
reprobable de abuso, y entonces los medios de comunicación la revictimizaban y ni siquiera se daban cuenta en sus disculpas públicas que volvían a revictimizarla. O sea, en realidad seguían con el mismo discurso de me disculpo y no sé qué, y no sé cuál, pero en realidad seguían con el mismo discurso de ella en cierto momento tuvo responsabilidad y culpa por exponerse, porque vivimos en un mundo que así es y te tienes que cuidar. Y yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir en este mundo? ¿No? ¿Por qué no podemos transformarlo? Y ese es un proceso que tenemos que hacer consciente y sí, los medios de comunicación en definitiva tienen un papel central en cómo transmiten sobre todo la violencia, la revictimización y el propio movimiento feminista, ¿no? Porque si hay una protesta, nos damos cuenta que la información que sale de la protesta en los medios de comunicación no es sobre lo que estamos exigiendo, ni lo que estamos pidiendo, ni las protestas pacíficas que hay adentro de la protesta, ni los carteles donde exigen justicia por las desaparecidas y los feminicidios. No, sale en las noticias que quemaron la puerta, que se subieron a la bandera, que son unas revoltosas, que quebraron un banco. Eso es lo que sale en las noticias. Y lo importante que es de la protesta, que implica que resuelvan los problemas que no se resuelven de las mujeres, porque son temas que nos competen a las mujeres, que tienen que ver con violencia, incluso que nos matan, no salen en las noticias. Esos temas son como tabú y no se discuten. Y no, aquí no pasó nada, solo hay un montón de revoltosas que están haciendo ahí una protesta, cuando en realidad esas chicas están ahí desesperadas sin un mecanismo de acción concreto, ¿no? Es la única forma en que se pueden expresar y los medios de comunicación no lo comprenden así. Yo creo que deberíamos trabajar en trabajar de una manera de sensibilizar a los medios de comunicación. ¿Tú qué opinas, María? Justo tocas un punto muy importante sobre las protestas, porque no sé de quién de ustedes fue a la de, estamos 2021, en el 2019, pero fue increíble, fue mi primera protesta en cuestiones de género y realmente se sentía un ambiente, una hermandad, una sororidad, ¿no? Éramos miles, miles, miles de mujeres, o sea, no veías un hueco. Y todas éramos, o sea, estábamos ahí de manera pacífica, estábamos de verdad expresando toda esta impotencia que llevamos sobre nosotras. No es un espacio donde verdaderamente nos sentíamos seguras, a pesar de ser un espacio público, o sea, por estar rodeadas de tantas mujeres que habían vivido historias similares o no, pero no importaba lo que hubieras vivido, ¿no? O sea, al final estabas ahí para apoyar y para reclamar nuestros derechos. Pero justo los medios no publicaron eso y veías las fotos y habían fotos donde se veía, o sea, pusieron fotos del Zócalo, que por cierto lo habían cerrado, ¿no? Y nos impidieron entrar y además nos asustaron con gas y con muchas otras cosas, pero no mostraron de verdad la cantidad de mujeres que éramos, o sea, y es porque la situación en nuestro país ya no es sustentable, o sea, nunca lo ha sido y no está mejorando y tenemos que hablar. Pero bueno, era eso, ¿no? La protesta. Ah, bueno, espera. Igual esta protesta, he escuchado muchas personas que se ven inspiradas a contar su historia y se ven inspiradas porque justo ven que no están solas, ¿no? Y dicen que es a raíz de esta protesta y conozco muchísimas mujeres. Y yo también, bueno, yo por suerte no he vivido una situación de abuso sexual, pero sí me sentí inspirada a continuar luchando, ¿no? Entonces ahí es parte también de la sororidad, parte de no revictimizar a nuestras hermanas, ¿no? Y apoyarlas y exigir a los medios que hagan lo mismo. Sí, hubo un movimiento muy interesante, Luisa Díaz, no sé si tú lo recuerdes. Hubo personas que documentaron fotográficamente la protesta y luego la sacaron en sus medios de comunicación en redes y fue algo mágico, ¿no? Hubo mucho periodismo, digamos, no del institucional que existe, sino el nuevo periodismo que se está creando de calidad. Y eso fue muy interesante. No sé si nos quisieras compartir algunas de tus reflexiones sobre el tema, porque yo recuerdo que veía las fotos y decía, claro, ahí estábamos todas y eso nos representa.
Sí, sin duda, realmente las redes son increíbles en ese aspecto porque se está logrando hacer toda la sensibilización a través de las redes. Por ejemplo, las páginas de Instagram o de Facebook que están hablando sobre estos temas y realmente están llegando a generaciones más jóvenes, lo cual es buenísimo porque la información que falta en los medios tradicionales, las redes la están dando y además ahí ya sabemos que son mujeres que hablan desde su propia experiencia y que sensibilizan a otras mujeres. Entonces eso sí es algo muy impresionante y pues sí puede en cierto modo llenar el vacío que los medios de comunicación no están hablando de eso. Y bueno, pues también otra cosa es que sí, los medios de comunicación sí les hace falta mucho más trabajo de sensibilización porque muchas veces como que decimos, es que revictimizan a las mujeres cuando van a denunciar, pero en realidad el proceso de, bueno, la revictimización se da mucho antes de ir a denunciar y mucho después de ir a denunciar, porque no se da solamente en el lugar de atención de proceso judicial, sino se da en la sociedad, se da en el chisme que se hace o se da en lo que dicen las personas de que dudan, de que si no, en la forma en la que lo tratan los medios. Entonces, como que si los medios empiezan a cambiar eso, puede generar un cambio también en la forma en la que nosotros, sociedad, lo vivimos. Y si la sociedad también empieza a ser más consciente y a ser más sensible, también puede provocar que los medios cambien, porque finalmente, aunque suene muy feo, pues los medios también es una cuestión de mercado. Entonces, si nosotros como consumidores de información empezamos a cambiar y empezamos a decir, no vamos a aceptar este tipo de información porque no es correcta, entonces los medios pues se van a tener que ver obligados a mejorar la calidad de la información y a ser más veraces y a introducir la perspectiva de género realmente. Pero pues mientras Sí, las redes. sí, hay que seguir trabajando. Y mucho tiene que ver el lenguaje y el uso del lenguaje que hacemos, ¿no? Y dentro de ese lenguaje hay muchas violencia que tenemos normalizada que podemos determinar como machismos o micromachismos que están ahí en el argot cotidiano, que siempre están presentes. Y yo creo que combatir estos discursos es muy importante. No sé, Luis Álvarez, ¿tú qué opinas sobre este tema? Pues justamente creo que aquí cabe mencionar la idea de la perspectiva de género con los micromachismos, que luego no son tan micro y que resultan ser bastante violentos. Pero bueno, antes de entrar a eso, creo que sí hay que mencionar como qué es la perspectiva de género, ¿no? O sea, la perspectiva de género van a ser estas herramientas y mecanismos que se nos presentan para justamente identificar, analizar y cuestionar este tipo como de conductas y opresiones que se pueden normalizar tanto y qué hacer con ellas, ¿no? O sea, cómo al presentarnos con esta información y reconociendo que hay una estructura patriarcal, ¿no? Y hay una estructura que se basa, es un sistema por y para el hombre, ¿no? Y que eso nos coloca en una posición de desventaja histórica y cultural. Entonces, justamente entendiendo esto y qué es el género y la perspectiva de género, entender que los micromachismos van a ser, pues, desde gestos, conductas, actitudes, comentarios, que se van a manifestar de manera cotidiana y que, bueno, su piso, su base es la inequidad, ¿no? Y es también colocar a la mujer en una posición inferior al hombre, tanto en el ámbito social, laboral, jurídico y familiar. Y esto tiene grandes implicaciones, o sea, desde el ámbito personal, ¿no? Porque puede afectar la manera en la que nosotras nos vemos, nos sentimos, nuestra salud mental, y también puede afectar otros ámbitos como el laboral o el jurídico respecto en el acceso a justicia, como hemos mencionado, que en muchos momentos, pues a nosotras se nos va a revictimizar, ¿no? Y se nos va a culpar que fue nuestra culpa. Y esos son micromachismos, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, un comentario micromachista sería como, ella se lo buscó, ¿no? O otro ejemplo sería, son las expectativas sociales que hay hacia nosotras de que debemos estar acompañadas, ¿no? Por ejemplo, una vez fui a un concierto con una amiga y nos preguntaban si veníamos solas, estando juntas, o sea, la una al lado del otro, o sea, yo, no, vengo con mi amiga, pero digo, no, pero viene sola, no, o sea, con mi amiga, porque, o sea, se entiende que somos a partir del hombre, ¿no? O sea, a partir de que ya estamos acompañadas, justamente, ya somos sujeto y luego ni siquiera eso somos la novia de, la esposa de,
¿no? Se puede ver en muchísimos títulos de noticias, etcétera, que en vez de reconocer a la mujer por su trabajo y por su trayectoria, se le reconoce por las parejas que ha tenido, ¿no? Cuando es irrelevante, absolutamente, pero con las mujeres importan. Y justamente ahí es donde se ven reflejados los micromachismos. Y hay un libro que se llama No micromachismos, machismos cotidianos, de Derbez y de la Garza, donde justamente ellas mencionan como, es que no son micro porque no son chiquitos. Simplemente al ponerle como esta palabra micro es como hacerlo menos, también cuando, pues en sí no son cosas invisibles, son invisibilizadas, porque están y han estado y siguen estando. Y el chiste justamente ahí es reconocerlo y con la perspectiva de género cuestionarlo, pues para de verdad que haya un cambio al respecto. También yo no creo que solo cuestionarlo, sino tratar de construir estrategias para erradicarlo, ¿no? Y desde el derecho yo creo que se puede aportar bastante, no sé ustedes qué opinan. O sea, desde el derecho, desde los medios de comunicación, en hacer conciencia de esto, de mi lenguaje que yo uso, cómo lastima a las demás personas, de mis actitudes, el hecho de que yo haga caras cuando una persona me está hablando, y sobre todo cuando un hombre está haciendo caras cuando una mujer habla, o una actitud de hacerla para un lado, o hace días a mí me pasó que una persona que estaba dialogando con otra persona se puso a hablar con un hombre, y era un hombre, y me dio la espalda totalmente y se paró enfrente de mí, ¿no? Y yo hablé más fuerte diciéndole, a ver, déjame, porque yo también estoy en el círculo, ¿no? Y ese es un micromachismo, y no, bueno, es un macromachismo, y no se dan cuenta que excluyen y ellos piensan que es natural, ¿no? Que es su derecho estar ahí, que si están hablando con una persona te pueden dar la espalda, nada más porque ellos consideran que tú no eres una persona que es líder o que tú no eres la que tiene la voz y que por ti decide otra persona. Qué importante combatirlo. Y también en la casa, ¿no? Cómo esos discursos de violencia se van viviendo en el hogar y que se profundizan en el contexto de la pandemia. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, Samantha, tú cómo ves esto de la violencia doméstica durante la pandemia? ¿Tú crees que ha incrementado, que estos discursos se han profundizado, que las mujeres han presentado problemas específicos? Pues mira, desde antes la violencia doméstica ha sido un problema que ha atacado en promedio 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia doméstica, según datos de ONU Mujeres. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en un contexto de pandemia donde te mandan a quedarte en tu casa a tener que convivir con una persona que te violenta, ¿no? Claramente existe miedo, existe más ataques, existe desprotección, porque todavía existe como este sesgo social de lo que pasa en las familias se queda en las familias y que lo resuelvan las familias, ¿no? Entonces hemos visto varios casos, como por ejemplo el caso Ingrid Escamilla, donde los vecinos no reportaron que escucharon gritos porque dijeron que, bueno, pues son novios, son esposos, están peleando, que ellos lo resuelvan, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia, durante el mes de abril, que creo que fue el segundo mes de pandemia, bueno, donde nos quedamos en México en casa, los números a 911 aumentaron exponencialmente. O sea, llegaron días donde había cada hora 143 llamadas de emergencia por violencia doméstica. Y no fue solamente en México, o sea, en México y en el mundo. O sea, la violencia doméstica es un fenómeno que también es una pandemia. O sea, hay inclusive historiadoras. Hay un informe que es de Justicia por México, si no mal recuerdo, donde dicen, es que estamos viviendo 2 pandemias, la pandemia por el COVID y la pandemia por la violencia contra la mujer. Entonces, de igual forma, no sé si alguno de ustedes o alguien que nos está viendo ha tenido que llamar al 911, espero que nunca lo hagan, pero no, hay veces en las que se saturan las llamadas y las líneas. Entonces, este número que les comenté al principio, a lo mejor ya es más alto,
porque no sabemos cuántas llamadas no entraron, o cuántas mujeres no tienen acceso a un teléfono, o cuántas mujeres no pueden llamar al 911. Este problema es tan gigante y tan invisible que es preocupante, porque el hecho de que haya violencia doméstica es un factor para que pueda a veces culminar en un feminicidio, ¿no? Entonces, esta idea social de que la mujer sumisa, que nada más haga feliz al hombre, que se dedique a los hijos, y si me hace enojar le puedo dar una cachetada para que se cuadre otra vez. Todavía hay lugares donde se vive así. Y yo no diría que se vive, se sobrevive así. Otro fenómeno que existe es que durante la pandemia, cuando llamabas tanto en México como en otros países del mundo como China, cuando se llamaban a los servicios o a las líneas de mujeres, no te podían ayudar porque estábamos en una pandemia, ¿no? Es que hay un riesgo sanitario, es que sí, ahorita te mandan una patrulla pero nunca vienen, es que no sé si tienes COVID. Todos estos limitantes provocaron que muchas mujeres se sintieran más desprotegidas y que ni siquiera sabemos cuántos casos de violencia se pudieron registrar o no. Aunque existen órdenes de protección y que hubieron guardias en muchísimos juzgados en México para que tú fueras a presentar tu denuncia y se te diera una orden de protección, varios juzgados y en varios estados no pudieron dar un número de cuántas órdenes dieron, porque ni siquiera ellos saben cuántas denuncias hubieron. Ya que, y regresando al tema de revictimización, a veces se nos olvida o a veces no se conoce lo que es ir al Ministerio Público, y lo que hizo el Ministerio Público al levantar una denuncia por violencia sexual o por violencia psicológica o demás violencias contra las mujeres. Es un proceso muy, muy delicado y llega a ser muy largo. O sea, y aparte quedan muchas carpetas antes de la pandemia, ¿no? Muchos casos que no se han podido resolver porque no se han podido hacer las citatorios para que comparezca una persona, por ejemplo. El gobierno ha tratado de hacer programas de ayuda durante el COVID, como de No Estás Sola, de números de emergencia, algunos spots comerciales, dar refugio en algunos hoteles, pero se nos olvida que a veces pensamos que, ay, pobrecita, es que ella se deja, ¿no? Es que ¿por qué se dejó que le pegara a su marido? Es que porque no sale de ahí, porque no es fácil, ¿no? Es una de la violencia de género y la violencia contra la mujer en general son varias, ¿no? En la Ley General de Acceso a las Mujeres creo que solamente contemplan a 6 tipos de violencia y todas ellas van de la mano. Entonces, poniéndonos en situación de una mujer en pandemia, que muchas mujeres perdieron su trabajo, entonces no tienen ingreso, por lo tanto no hay una independencia económica. Luego, tienen que vivir con sus abusadores, a lo mejor las vigilan para que no llamen, a lo mejor las vigilan para ver qué mensajes mandan. Luego, a lo mejor tienen hijos o hijas, no los quieren dejar con él o con ella, no quieren que se queden solos, también tienen que sacarlos de ese lugar violento. A veces muchas mujeres se ponen como de escudo para que ellas sean quienes reciban la violencia y no sus descendientes. O sea, hay tantos factores que yo creo que nos estamos quedando corto con este tema, y también es algo de salud pública. O sea, la violencia siempre va a ser un problema de salud pública y se tiene que reconocer, porque te pueden decir toda la teoría para reconocer el termómetro de violencia, creo que se le llama, el violentómetro, y a veces ni siquiera tú no lo puedes ver. Es algo que le comenté alguna vez a Luisa Álvarez, que nosotras como feministas podemos conocer toda la teoría, podemos detectar todas las señales, pero a veces nos bloqueamos o a veces no lo queremos ver. Y este es el papel que nosotras como mujeres y como sociedades, como entramos, ¿no? Porque una denuncia, ya sea tanto personal como de un tercero, puede contar para salvarle la vida a alguien, ¿no? Porque ya no quiero ver casos de, ay, no, déjenlos, que ellos solitos se resuelvan. O, ay, no, es que para qué me meto, van a decir que soy una metiche o un metiche. O sea, no saben
yo siento que no saben que un llamado de advertencia o el apoyar a alguien puede salvarle hasta la vida. En este país, ¿no? En el contexto en donde yo digo que más de 11 mujeres mueren todos los días por delito de feminicidio, la intervención social es de urgencia también. Y pues yo creo que hasta ahí me quedaría para no extenderme en tanto y de ahí seguirme 50 horas. Pero este es como el problema principal que se suscitó con la pandemia. Sí, se profundiza. Es bien fácil juzgar, hablando de este pacto de sororidad, es muy fácil juzgar a mi vecina y decir, wow, se dejó que la golpearan, ¿no? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no lo denuncia? Pero es que las que somos abogadas y estamos ahí en los medios de comunicación tratando esto, nos damos cuenta que es tortuoso. O sea, realmente es horrible ir a denunciar. En una ocasión yo escuché que golpearon a mi vecina y yo fui, primero le toqué la puerta al tipo, porque no me gusta oír que estén golpeando a alguien, y menos a una mujer, ¿no? O a un niño. Y le toqué la puerta al tipo y le dije, le voy a hablar a la policía, error mío, le hubiera hablado a la policía, porque después me dijeron, tienes videos y esas cosas. Pero para mí fue difícil denunciar que estaban golpeando a mi vecina. Hice una denuncia en línea, no le dieron seguimiento. Yo, siendo abogada, o sea, es muy difícil. Y la vecina sumergida en su círculo de violencia, es súper difícil interactuar con ella. Muchas veces ni siquiera les permiten hablar con otras personas. Por lo general, no les permiten interactuar con nadie. No saben si tienen contacto con su familia, si no tienen contacto. Y la indiferencia de mis vecinas y vecinos, yo decía, ¿cómo puede ser posible? O sea, yo le dije a la vecina que vivía al lado de ellos, es que la golpeó, yo escuché que la estampó en el piso. Ah, sí, eso es siempre. O sea, diario que él está tomado lo hace, ¿no? Y lo dicen con una naturalidad que a mí me dio escalofríos. O sea, yo dije, ¿cómo puede ser posible si yo la primera vez que oí, te comencé a temblar? O sea, yo sentía que me estaban agrediendo a mí de lo que estaba oyendo, ¿no? Y está tan normalizado esto de decir, ah, sí, es normal que se peleen o así son ellos. Y entonces yo digo, tenemos un proceso súper difícil de sanación, de hacer conciencia de la violencia y de acompañamiento, ¿no? ¿Y cómo comenzar? ¿Cómo comenzar con ese proceso? ¿Cómo acompañar sin juzgar, ¿no? Es algo que el concepto de sororidad debe estar ahí presente, y sobre todo en temas tan particulares como mi amiga tiene un novio que es agresor, ¿cómo la ayudo, no? ¿Cómo la ayudo sin juzgarla? No sé, Sandra, Nicole, ¿tú qué opinas de esto? Hola. Bueno, primero, un saludo a mi novia y a mi mamá que me está viendo en este momento. Segundo, pues, bueno, es que no nos han dado esa educación. Es muy importante la educación pública, eh, porque dentro de un contexto familiar donde hay violencia, es obvio que no te van a enseñar cuáles son los factores que te pueden encaminar a una vida de violencia, ¿no? Eso en primero. En segundo, recuerdo que Samantha había comentado acerca de que la violencia familiar debería ser considerada como salud pública. Bueno, es considerada como un riesgo de salud pública, no solamente por la OMS, también está ahí por la Secretaría de Salud, y solamente hace falta promoverlo, ¿no? Tenemos cosas que tienen que ser muy importantes a nivel de sociedad, a nivel estudiantil, a nivel gobierno, promover todas aquellas situaciones que nos puedan encaminar a una vida de violencia. ¿Cómo sería esto de promover? Pues, proteger a la población, enseñándoles cuáles son los factores que te pueden llevar a una vida de violencia. Y precisamente lo que comentabas tú, Ana Luisa, es muy importante en el aspecto de que muchas veces, en vez de ayudar a la persona que es víctima, terminamos revictimizando. Un ejemplo es, ¿por qué si ella estudia en la universidad, por qué vive una situación de violencia en el noviazgo? Bueno, es que el contexto no solamente va de que si tienes estudios o no, sino tiene mucho que ver con la autoestima de la persona, y es algo que en muchas ocasiones en las aulas no se les enseña a los niños, ¿no? Y va también del contexto social en el cual vivimos. Voy a dar dos ejemplos. Uno
Uno es que, híjole, sí, van a ser tres y van a ser dos resumidos en uno solo. El contexto social, no sé si recuerdan, estaba antes Crepúsculo, era una gran película, una de las mejores películas taquilleras en todos los tiempos, en ese entonces, porque a las mujeres y también a algunos varones, voy a ocupar esos términos, no voy a entrar a temas teóricos, se les decía que él era el vampiro y le decía, no, ten cuidado, soy peligroso para ti, ¿no? Y ella se entregaba a pesar de todas esas circunstancias, porque ese fue el contexto que le enseñaron acerca del amor, no, no ver más allá del peligro. El amor en sí es más que una palabra, es congruencia. Es un sentimiento, sí, pero las acciones tienen que venir concatenadas de ese sentimiento. Pero es muy difícil detectarlo, ¿no? Muchas veces nos dejamos guiar por los sentimientos y no nos damos cuenta de las acciones. Una vez había escrito yo una frase que era que la sociedad estaba bastante enferma porque el amor lo comprendía como un pacto de sufrimiento. Si no sufres conmigo, no me estás queriendo, ¿no? Parece que el amor es eso, el pacto de sufrimiento, cuando en realidad si amas a una persona tienes que darle paz, apoyo y entendimiento. Y por parte al menos de lo que es la sociedad, sí nos han dado algunas situaciones de apoyo, por así decirlo, donde podemos detectar síntomas de violencia. El problema es que no ha sido demasiado reflejado. Tenemos el violentómetro, ¿no? Pero aún así hace falta llevarlo a cabo. ¿Cómo? Pues lo promuevo. Hago videos acerca de cada uno de los puntitos que va diciendo acerca del violentómetro. Es muy importante, ya que 3 de cada 10 adolescentes han dicho que tienen violencia en el noviazgo. 76% son de esa violencia que no se dice, la psicológica. El 17% de violencia sexual y el 15% ha sufrido violencia física. Todavía ni siquiera tenemos contemplado una definición sobre violencia en el noviazgo. Se intentó hacer una reforma al artículo 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, donde se hacía alusión a la violencia en el noviazgo. Y estos puntos, violencia sexual, física, psicológica, por parte de uno de los miembros de la pareja, hay que decirlo de esta forma porque pues tampoco podemos hablar de la relación monogámica o poliamorosa, hay que hacerlo de manera general. Saludos a todos que viven su sexualidad de manera libre. Y ya, para terminar, es muy importante trabajar en la autoestima de los jóvenes, porque la autoestima, según algunos datos psicológicos, se desarrolla de los 4 a los 10 años de edad y tú terminas teniendo autoestima completa a los 67 años de edad porque ya tienes experiencia y porque ya no te importa lo que diga la gente acerca de ti. Entonces, hay que trabajar en la autoestima de los menores de edad, hay que enseñar en las aulas qué es la violencia en el noviazgo, qué es la violencia intragénero también, porque también se da, y esta no se dice, en las relaciones homoparentales, y así va a ser más fácil resolver situaciones en las cuales se van a creer no suficientes y por eso los va a encaminar a tener relaciones que pueden ser peligrosas para ellos. Y ya con eso podría decir un poco acerca de esto. Habría mucho que decir, pero no, porque se acaba el tiempo y saludos a todos los que están viendo. Saludos a mi mamá. Te están mandando saludos, Javier Gutiérrez. Bueno, yo creo que hay varios temas que hemos hablado y que son temas para abrir el debate, ¿no? Más que dar una solución de los temas, son para abrir el debate, como qué papel tenemos las mujeres en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar para resolver problemas de mujeres, con mujeres, para mujeres, y no solo entre mujeres,
sino también contra todos los grupos que viven violencia, porque el objetivo del feminismo es integrar todas las luchas al final de cuentas y que todos podamos vivir libres de violencia, ¿no? Entonces, esa es una tarea que nos queda ahí pendiente, y si después quieren hablar sobre esto, podemos hacer otra misa. Y la reflexión de los comunicólogos y de las comunicólogas en los procesos para combatir la violencia en todos sus aspectos, ¿no? Cómo comunican, cómo hablan, qué discursos transmiten, qué lenguaje utilizan, tanto física como verbalmente, ¿no? ¿Qué es lo que están tratando de reproducir? ¿Qué reproducen en su comunicación que hacen, ¿no? Realmente que sean más objetivos y que tengan una perspectiva de género, que comprendan realmente cuáles son los problemas de las mujeres y que hablen desde esa perspectiva, no desde la perspectiva tradicional en la que no hemos avanzado nada y ni siquiera se han resuelto los problemas que existen. O sea, y hay una crítica fuerte a los medios de comunicación, y creo que el combate del movimiento en general tiene que ir focalizado a hacer reflexionar a los medios de comunicación. Yo creo que ha sido interesante todo este proceso de ir denunciando, ¿no? Yo recuerdo que las primeras denuncias que hacían las hacían en tendederos anónimos, y ahora en las universidades las chavas levantan la voz y dicen, tú me acosaste, ¿no? Oye, hay cada vez más mujeres diciendo, tú me estás acosando, tú me estás violentando. Yo creo que este es un proceso de liberación muy importante y que seguimos trabajando en él, pero luego hay que trabajar en el acompañamiento, ¿no? En saber escuchar, no juzgar, solidarizarse, realmente ser el pacto de sororidad, ser sorosas ahí, decir aquí estamos. Y mucho trabajo del gobierno, porque sigue reforzando y construyendo más programas que permiten construir refugios para las personas que no tienen otra alternativa y tienen que viven en un ambiente violento y se tienen que apartar de él. Yo veía el otro día un programa de televisión de una niña que vivía en un contexto horrible donde mataban a las niñas que nacían, que eran mujeres, y se tuvo que ir a un refugio, ¿no? Y en ese refugio encontró pues una posibilidad de educarse, de movilizarse, de emanciparse, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en esos refugios, darles un ambiente de seguridad y protegernos a nosotras mismas si no nos protege el gobierno. Yo creo que hay muchas organizaciones que lo están haciendo y que ahí vamos avanzando en este aspecto. Sobre todo exigirle a los gobiernos que las órdenes de protección sean más efectivas. Porque tenemos el caso, por ejemplo, de la activista que denunciaba la violencia que vivió su hija, Marcela Escobedo Ortiz, que fue masacrada enfrente del Palacio de Gobierno. O sea, es inaudible, ni siquiera ahí la pudieron proteger. Y pasa mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, entonces las órdenes de protección hay que trabajar en ellas, hay que hacerlas más eficaces, los protocolos hay que hacerlos más eficaces, y luego difundir las leyes que tenemos que tenemos ya para erradicar la violencia de género. ¿Cómo le hacemos para que las personas conozcan todos los discursos que están ahí, todas las acciones que ya están descritas en la ley como violencia, para que la gente haga un proceso de introspección y diga, realmente mi discurso es violento, ¿no? Estoy agrediendo física, emocional, psicológicamente a una persona y en el caso concreto a una mujer, ¿no? ¿Cómo difundir el violentómetro y que se comprenda que no tienen derecho a ignorarte, a aventarte, que son cosas que a veces tenemos muy normalizadas, ¿no? Y además, nosotros como seres humanos, ¿cómo erradicamos esas actitudes que a veces aprendemos porque alguien lo hizo con nosotros y creemos que es normal, ¿no? ¿Cómo sanamos todo este proceso? Es un trabajo que también está pendiente ahí y claro, como dice Sandra, la educación. ¿Cómo transformamos la forma de educar a nuestras mujeres, a nuestros hombres, para que sean personas libres de violencia y que puedan vivir en paz? Son tareas pendientes. Yo las recupero de lo que hemos discutido aquí. No sé si alguna de ustedes quiere reflexionar al respecto. Pues sí, o sea, creo que una gran clave para enfrentarnos a este tipo de violencias, pues es la deconstrucción
¿no? De las ideas y del sistema que nos han impuesto y que es el que tenemos, pero justamente creo que también es entender que la deconstrucción toma tiempo, sanar también puede ser muy doloroso, no va a ser lineal al respecto, y también entender que cada quien va a llevar su propio procedimiento, ¿no? Entonces, conectándolo con la idea de la sororidad también es entender que pues aquí estamos, cada quien está haciendo su lucha en lo que puede, pero estamos, ¿no? Y vamos a hacer, que creo que es la clave al respecto. Yo solamente quiero agregar que otro problema es que las políticas públicas se piensan a gran escala cuando deberían pensarse primero como en una región, ¿no? En este caso Calvillo. O sea, porque la situación que se vive en Calvillo no va a ser la misma que se vive en la Ciudad de México o que se vive en Colima. Entonces, las políticas públicas municipales deberían como enfocarse cuáles son las necesidades de su población, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en Calvillo existe más violencia por este lado o podemos atacarlo por el otro, ¿saben? O sea, es como una red de trabajo primero en micro y es como un efecto dominó. Cuando se trabaja en microescala, empieza a expandirse y expandirse y expandirse. Eso es como lo que yo he visto en la facultad. Cuando entre nosotras empezamos como a platicarnos de feminismo, las profesoras nos empiezan a contar, empezamos a contar a nuestras amigas, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestros papás inclusive, y se empieza como a hacer esta red de apoyo y de comprensión de, ya entiendo, esto está mal, ¿no? A lo mejor a mi educación era diferente y se vale, pero ya puedo reconocer que lo que estuve haciendo está mal para evitar lo que se siga repitiendo en el futuro. Yo también quisiera agregar algo más. Creo que me faltó un poco quizá enfatizar en el aspecto de que también dentro de los medios de comunicación hay grandes periodistas haciendo mucha labor para cambiar todo este aspecto, tratando cuestiones como los feminicidios, como los abusos infantiles, por ejemplo, en el caso de Lidia Cacho, muchas periodistas y pues también eso es muy bueno, pero creo que sí es necesario que todas y todos en general seamos más críticos, primero que nada hacia nosotros mismos, como decía Luisa, la deconstrucción es muy importante para que todo esto pueda mejorar, porque, por ejemplo, esa revictimización que se da desde el momento en que vas a denunciar, pues las personas, finalmente los abogados, los que procesan las denuncias, son individuos dentro de esta sociedad que obviamente tienen la mentalidad de la sociedad, entonces pues no están ajenos a toda esta cultura que pues poco a poco tenemos que ir cambiando y pues sí ser más críticos no solo en el aspecto de las noticias, sino incluso en las películas, de los libros, de la música, o sea, en general consumir cosas que no fomenten los estereotipos, la violencia de género y pues sí, ser más críticos en todos los aspectos. Me gustó algo que dijo la compañera Luisa acerca de la música. Si quieres saber la realidad social de un lugar, métete a Google, métete a YouTube, y la música, y lo más visto, es la forma en la que se mueve y en la que piensa la sociedad. Ay, Dios mío, hay muchas cosas que hacer. Y precisamente Ana Luisa Cardona decía, ¿cómo es que podemos difundir esto de violento aquí, a través de estos espacios? Se puede difundir a través incluso de las redes sociales, a través de, ya cualquiera puede hacer un canal de YouTube, pues hola, ¿qué tal? Difundirlo y también acercarnos a las comunidades donde no hay internet, ¿no? Si hay algunas donde nada más hay televisión, pues es chamba del gobierno, ¿no? Poder poner ciertos videoclips que sean entendibles para algunas personas acerca de la violencia y que sea acerca de la realidad social de ese lugar, porque hay lugares donde se les inculca que está bien que te golpeen, está bien, es tu esposo, o incluso no se ve, ¿no? Dentro de las relaciones homoparentales, ¿no? No, son amigos, no, hay que normalizar cierto tipo de situaciones y otras no.
hay que sacarlas de contexto, y también se hace también a través de la música. A través de la música también podemos llegar a varios lugares en las comunidades. Tengo familia de Oaxaca, saludos hasta Oaxaca, que es muy importante la radio ahí. Entonces, pues llegar a través de la realidad social de cada persona, y ya. Yo creo que me encantó lo que dijo. Eres increíble. Igual quisiera agregar, y justo me encanta todo lo que dicen todas. Me inspira mucho. Precisamente como que intentando intentando recopilar un poco todo lo que han dicho, siento que estos espacios, ¿no? Independientemente de que no nos conozcamos, de que seamos de diferentes edades, de diferentes estados, ¿no? Estos espacios son los que precisamente, como han dicho ya, abren lugar a la educación, abren lugar a el empoderamiento, y son los que llevan a la reflexión, sin la cual no podríamos deconstruirnos, y sin esta deconstrucción no podríamos volver a construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces es clave, e igual es clave ser críticas, ¿no? Críticos, critiques todo, todos, todes, todas, de verdad pensar, a ver, este comentario va a ser bien, este comentario está fomentando el machismo, está fomentando la homofobia, está fomentando cualquier tipo de discriminación, y realmente, pues no solo hablar por hablar, consumir por consumir, ¿no? Porque todas nuestras acciones, aunque nos creamos no tan importantes, son importantísimas, ¿no? Y son, ¿cómo está este dicho? Es como el aleteo de una mariposa que puede causar un huracán, algo así, ¿no? Pero cada espacio, ¿no? Y cuando alguien vea que tú te abstienes de criticar a otra mujer, que tú defiendes, no solo te abstienes, pero si levantas la voz y dices, oye, ¿por qué le tienes que decir eso? ¿Por qué le pegas? ¿Por qué haces esto? No, vas inspirando a otras personas, y entonces van cambiando. Y pues bueno, estos espacios ayudan a eso. Pues muchas gracias por todos sus comentarios, chicas, están increíbles, la verdad, muy preparadas, muy orgullosa de ustedes. Creo que sus maestras han hecho buen trabajo con ustedes y ustedes mismas en sus procesos de liberación. Pero yo nada más quiero comentar algo por el contexto en el que yo vivo, es que las chavitas que están ahí, que observan todo esto y que se dan cuenta, como yo algún día me di cuenta de mi inactividad, de mi reproducción de discursos violentos, tanto en la música que escuchaba, como las películas que veía, como los libros que leía, y me di cuenta de un día de todo eso, y alguna vez dije, ¿yo cómo puedo ser tan violenta, no? Pero todos tenemos la oportunidad de irnos emancipando y de construyendo, y así como debemos comprender a las demás de su proceso y que cada quien vive su proceso, debemos comprendernos a nosotras mismas y decir, bueno, es que en realidad también vivimos un proceso y tenemos que ir aceptando que ya no somos las mismas, y a veces las personas también nos rechazan por ya no ser las mismas, pero no hay que desanimarnos, porque al final de cuentas nuestro trabajo va a transformar a los demás y va a hacer que nuestra sociedad sea mejor. Muy orgullosa de ustedes, chicas, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Este es su espacio, están invitados el día que quieran a debatir el tema que quieran, el día que gusten. No sé si quieren decir algo más. Te agradezco mucho, Ana Luisa, por abrir el espacio y por invitarnos. En verdad, aprecio mucho que nos den voz como universitarias, porque a veces creen que nos falta experiencia cuando pues, las mujeres universitarias y jóvenes creo que podemos aportar muchísimo. Sí, muchísimas gracias. Sí, también muchas gracias. A alguien que a lo mejor esté viendo esto, si tú identificas en tu música que escuchas, por ejemplo, esa de que me va a cortar las venas, eso, y te gusta, ten cuidado, estás viviendo una situación de violencia. Yo tomé terapia psicológica, yo viví violencia en el noviazgo, entonces, aprendiendo a identificar eso, ya estás un paso adelante, y no estás sola. Y muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todas estas personas maravillosas.
un abrazo, un beso a la distancia y ya. Bueno, nos vamos a despedir del público, que estén muy bien, mucho gusto y chicas, vamos con todo, con mucha fuerza.